Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Señor, tú aquí estás, sanando mi corazón, y hoy te adoramos por siempre. Oh, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre tú eres, vamos iglesia, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Eso es nuestro Dios, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Buenos días, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos. Damos gracias a Dios por cada oportunidad que Dios nos da de orar por ellos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, hermana Ruth. Gracias, hermana Juanita. Gracias por conectarse. Dios los bendiga en esta mañana a todos.
Invitamos a todos aquellos que quieran orar con nosotros, les damos la bienvenida. Esta mañana, antes de empezar a orar por la cámara, oramos por las personas que pidieron oración por sus hijos ayer, por los hijos de Miriam Eliosa, por los hijos de Marta Gutiérrez, por los hijos de Fabiola Rodríguez, por Dalia Luna. Oramos por los hijos de Silvia, oramos por los hijos de la hermana Ballesteros, oramos por Yardi Peláez y por fuerza que ella necesita. Y también oramos por Lupita González, que sus niños están con COVID, toda su familia. Así que ponemos en las manos del Señor todas estas peticiones y oramos por todos ellos. Padre amado, te damos gracias por esta mañana. En tus manos están todas estas peticiones, todas estas personas que han escrito, Señor, pidiendo oración. Tú los conoces, Padre. Oramos por cada uno de ellos y pedimos, Señor, tu bendición sobre sus vidas. En este día, Señor, sé tú obrando en sus familias, en sus hijos, en sus hijas, en medio, Señor, de las dificultades, de los problemas. Ten misericordia, Señor, y trae paz a los hogares. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y durante este día estaremos orando por la salud física de nuestros hijos. Qué importante, yo creo que es una de las cosas que más nos duele como mamás, ver a nuestros niños enfermos. El verso bíblico dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Nuestra oración es que todas las mamás puedan tener paz al ver a sus hijos en salud. Yo creo que esto ha sido una de las peticiones que más hemos orado por el último año. Pedimos salud para nuestros hijos, protección en medio del tiempo de COVID. No nos cansamos de pedirle al Señor que Él sea el que los mantenga en salud. Nos llena de preocupación el hecho de que ellos se vayan a enfermar. El principio de oración: las oraciones por la seguridad de tus hijos se pueden cimentar en la certeza de que Dios los ama y que siempre está alerta haciendo su obra. Esta es nuestra seguridad. En esto confiamos cuando oramos, que Dios ama a nuestros hijos y que Él está alerta. Uno de los salmos preferidos debe ser de todas las mamás es este Salmo 91, que nos da la confianza de que Dios cuida de nuestros hijos. ¿Quieres orarlo conmigo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta es nuestra esperanza, que la cobertura de Dios está sobre nuestros hijos, que este salmo es la expresión del cuidado de Dios sobre nuestros niños, en medio de la pestilencia, en medio de la enfermedad, en medio del COVID. El Señor es el que toca y cuida de ellos. Y la otra cosa importante es que el Señor está sobre cada uno de tus hijos y Él los está cuidando. Tenemos que confiar en Él. El otro principio de oración es orar por la salud y la seguridad de tus hijos. Te ayuda a mantener tus ojos puestos en Jesús, no en las circunstancias. Orar por la salud y la seguridad de tus hijos te ayuda a mantener tus ojos puestos en Jesús y no en las circunstancias. Qué difícil es para
las mamás que tienen niños con enfermedades crónicas. Yo sé que Jesús está con ellas. Yo sé que Jesús las fortalece. Pero que ellas puedan ver en medio de la enfermedad que Jesús está ahí alrededor de ellos, cualquiera que sean las circunstancias. El tercer principio de oración: siempre puedes orar con confianza y saber que lo que Satanás maquina para dañar, Dios lo utiliza para el bien, aun cuando el ojo humano no ve ninguna posibilidad de cambiar la tragedia en triunfo. Dios tiene un plan mucho más grande que el que nosotros podamos entender. Así que esta mañana oramos para que el Señor nos ayude a confiar en Él en medio de la enfermedad. Y vamos a hablar un poquito de esto. Cuando nosotros tenemos a un niño enfermo, cuando nosotros a algún niño de nuestro hijo nuestro se enferma, siempre existe la acusación que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. ¿Por qué se enfermó? Fue mi culpa. Empezamos a hacer una serie de acusaciones en contra de nosotros. Recuerdo una vez cuando se enfermó mi hijo Marcos, yo le llevé un chihuahua a la casa, un perrito chihuahua, y eran tan felices con su perrito chihuahua. El perrito duró al menos un mes, y después de un mes Marcos cayó bien enfermo con neumonía. Estuvimos más de 7 días en el hospital, y recuerdo que cuando llegamos al hospital lo metieron de emergencia y le pusieron una botella de albuterol de este tamaño, como un barril, y duró más de 8 horas conectado al albuterol porque sus pulmones no reaccionaban. Cuando yo lo vi así, no dejaba de culparme. ¿Por qué les llevé ese perrito? ¿Por qué no puse atención? ¿Por qué esto? Normalmente nuestra actitud como mamás es culparnos por las enfermedades de nuestros hijos. Aún cuando nuestros hijos nacen más aún cuando nuestros hijos nacen con una enfermedad o una deshabilidad, siempre nosotros nos acusamos a nosotros mismos. Siempre pensamos, no me cuidé lo suficiente, no tomé las pastillas, o por qué tomé esas pastillas, o por qué no hice atención al doctor. Las acusaciones no nos ayudan. Hasta que vemos la lectura en Juan capítulo 9, cuando se le pregunta a Jesús en una historia acerca de un hombre ciego desde nacimiento. Y los discípulos le preguntan a Jesús, Rabí, ¿por qué este hombre ha nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? La respuesta de Jesús, hermanos, nos deja sin aliento. Ni pecó él ni sus padres, sino esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Eso quiere decir que Dios no te culpa ni te condena. Solamente Dios dice, yo voy a obrar en medio de esta dificultad. Yo voy a obrar en medio de esta enfermedad. La paz debe de brotar de tu corazón y del interior de tu vida y darte cuenta que Dios está en control sobre cualquier situación y sobre cualquier enfermedad. Y sobre todo, hermanos, en medio del temor, Dios quiere glorificarse. Dios quiere que pongas tu confianza en Él. Yo tengo 2 hijos, Isaí y Marcos. Marcos es el que que está enfermo de asma, y Isaí es autista. Cuando Marcos nació, era un niño perfecto. Él dormía sus horas, no lloraba. Él empezó a hablar desde muy chiquito, sabía distinguir colores, números. Y cuando nació Isaí completamente diferente, y es autista. Desde bebé yo sentía que era diferente porque lloraba mucho, no me escuchaba, era muy diferente a lo que Marcos había sido. Y era difícil entender el propósito de Dios para nuestra vida. Pero tenemos que
dejar de ver el problema en sí y ver el propósito de Dios. Siempre yo soñé y oraba para que mis hijos fueran unos muchachos muy inteligentes, muy preparados, muy bien educados. Y cuando yo veía a Isaí que no podía hablar, que no podía comportarse, me llenaba de tristeza, pero en esa tristeza el Señor nos daba la confianza de que Él tenía todo en control. También vamos a hablar de todo el dolor de las mamás cuando vemos a nuestros hijos enfermos o cuando nuestros hijos no entienden las direcciones o no están a 100% en sus habilidades. Nos llenamos de temor y es fácil que nuestra imaginación se dispare pensando todas las calamidades y todas las dificultades. Tenemos que seguir clamando por nuestros hijos día y noche. Clamamos y aun aunque nos duele a veces ver la enfermedad o las disabilidades de nuestros hijos, tenemos que confiar en Dios. Y la palabra que el Señor afirma es que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Isaías 55, 8 y 9 nos tienen que llenar de esa confianza. De Dios dice, yo tengo un plan. Dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, afirma el Señor. Probablemente, a lo mejor, cuando yo pensaba acerca de mi hijo Isaí y lo visionaba como un gran hombre, educado, con un gran empleo, esos eran mis pensamientos. Pero Dios tiene otros pensamientos para él. Y ahora mi hijo es un hombre de 18 años y es hermoso, amable, cariñoso, tiene un gran sentido de generosidad y sobre todo es un niño tan feliz, su risa y su gozo contagia donde quiera que esté. Probablemente nosotros solamente vemos en lo material o lo que tenemos delante de nuestros ojos, pero Dios tiene una foto más amplia de lo que nos está pasando y no debemos de dejar de orar y desanimarnos. Tenemos que confiar en Él, que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. No podemos dejar de pensar en esas mamás que han perdido a sus hijos y que también ellas se sienten culpables de la muerte de sus hijos. El rey David vivió algo semejante. En el capítulo de 2 de Samuel 12, del 15 al 23, relata que durante la enfermedad de su hijo, David se negaba a comer, incluso a levantarse del suelo. Pero su reacción sorprendió a todos cuando el niño murió, porque él se levantó, se cambió de ropa y salió a adorar a Dios. Cuando sus siervos le preguntaron por su cambio tan radical, David les explicó que mientras vivía su hijo ayunaba y lloraba en la esperanza de que Dios permitiera la vida de su hijo. Pero ahora que su hijo había muerto, ¿qué razón tenía para ayunar? ¿Acaso puedo volverlo a la vida? Yo iré donde él está, aunque él ya no volviera a mí. Eso fue lo que dijo el rey David. Yo iré donde él está. Esta frase simple nos revela el entendimiento de la eternidad. Para los cristianos, la muerte nunca es el fin. Y para quienes pierden a sus hijos aquí en la tierra, pueden ver una visión más inspiradora de sus seres amados en una reunión celestial. Nuestras penas y dolores aquí en la tierra parecen interminables, pero debemos de saber, como el rey David, que el gozo no se compara con lo que tendremos al otro lado con el Señor. Tal vez tengo el riesgo de sonar demasiado optimista, pero debemos de aprender a confiar en la bondad de Dios y en el gozo de Dios y en el cuidado de Dios y en los planes que Dios tiene para nosotros. Dios puede transformar una tragedia en triunfo.
donde dice la palabra, todos los que le aman, a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que Satanás maquinó para destrucción, Dios lo restaurará 100 veces. Mamá, sigue orando. Dios está ahí y Él no se olvida de tus oraciones. ¿Y cómo puedo estar tan segura? Primero, porque Dios prometió que nos escucharía cuando dijo, clama a mí y yo te responderé. Y no solo eso, sino que Él clamó en esta promesa. Él dice que la palabra de Dios no regresará vacía, sino cumplirá sus deseos y propósitos. Esos propósitos a lo mejor no son los mismos que yo tengo, pero yo sé que Dios observa desde otra perspectiva y puedo descansar segura en la confianza de que estoy en las manos de Dios. También sé que Dios ama a mis hijos y que en verdad Él desea lo mejor para ellos. Romanos 8:28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien a quienes le aman, a quienes han sido llamados conforme a su propósito. Esto no quiere decir que no enfrentaremos la adversidad y los problemas. Sí, los tendremos, pero tendremos que confiar que en medio de los problemas Dios está ahí. Y que si Dios permite el sufrimiento de nuestros hijos, Dios usará estos tiempos difíciles para edificar la fe, la paciencia y fortaleza. Por encima de todo, mi confianza al orar por la protección y seguridad de mis hijos reside en que Dios envió a su Hijo a este mundo por ellos. Dios ama profundamente a nuestros hijos y Él los va a cuidar. Él nunca se olvidará de ellos. Esta mañana oramos por la salud de ellos y confiamos que estamos dentro de los propósitos de Dios y que cualquiera que sea la enfermedad, Dios está en control, que tus oraciones, tus lágrimas, Dios las oye. A todas esas mamás con los ojos rojos, a todas esas mamás que lloran por sus hijos, quiero decir que Dios va a consolar sus lágrimas y Dios va a responder sus oraciones. Voy a abrir la pantalla para que usted pueda leer las oraciones de esta mañana y entonces así a pedir al Señor por la salud de nuestros hijos. Ahí en la rayita usted puede poner el nombre de su hijo y podemos orar así. Padre Celestial, oro para que mi hijo o mi hija goce de buena salud, así como prospera espiritualmente. Señor, no permitas que mi hijo o mi hija sean sabios en su propia opinión. Más bien, haz que te tema y huya del mal. Has prometido que esto le infundirá salud a su cuerpo y fortaleza a su ser. Que mi hijo pueda oír tu voz, que mi hijo pueda oír tu dirección, que no sea necio sino sabio. Pedimos, Señor, frente al ataque de matones o cualquier otro malvado, por favor, ayuda a mi hijo y líbralo, sálvalo del mal, porque en ti pone su confianza. Señor, sé un escudo alrededor de nuestros hijos. Permite que mi hijo se acueste y duerma en paz. Esto haber sido en mente de los mamás con recién nacidos o hijos enfermos. Aquellas mamás que tienen a sus niños en hospital. Pídale a Dios, Señor, que mi hijo pueda dormir y tener paz. Gracias por haber redimido a mi hijo y haberle llamado por su nombre. Cuando cruce por las aguas, pruebas, tentaciones, presión grupal, sufrimientos y cosas similares, permanece con él o con ella. Cuando cruce por los ríos, no dejes que la cubran sus aguas. Y cuando camine por el fuego, no dejes que se queme.
Permítele, Señor, a mi hijo o a mi hija alegrarse y buscar refugio en ti, que cante siempre jubiloso. Extiende tu protección sobre él y que él en ti se regocije. Padre, que tu gracia esté sobre él, que tu cuidado esté sobre él. Permítele a mi hijo o a mi hija alegrarse y buscar refugio en ti y que cante siempre jubiloso. Extiende tu protección sobre mi hijo o mi hija y que se regocije en ti. Señor, tú eres fiel. Por favor, Señor, fortalece a mi hijo, su cuerpo, cualquier área débil, Señor, sus pulmones, su corazón, cualquier enfermedad o dificultad física que tenga, fortalécela y protégelo del maligno. Dale la victoria a mi hijo y sé su escudo. Dale la victoria a mi hija y sé su escudo. Cuida su sendero y protege su camino. Gracias porque Jesús llevó al madero nuestros pecados y confiamos y creemos en esta promesa. Por sus heridas Él nos ha sanado. Y podemos decir, por sus heridas mi hijo ha sido sanado. Yo confío y creo en las promesas de Dios y declaro que por las heridas de Jesucristo mi hijo ha sido sanado. Permite que mi hijo o mi hija habite al abrigo del Altísimo y se acoja a la sombra del Todopoderoso. Sé tú su refugio, su fortaleza, el Dios en quien confía. No dejas que tema al terror de la noche o a ningún tipo de plaga o enfermedad. No permitas que mi hijo o mi hija sufran daño o calamidad. Ordena que tus ángeles lo cuiden en todos sus caminos y manténlo a salvo de sí mismo. Líbralo y hónralo. Dale a mi hijo larga vida y muéstrale tu salvación. Amén. Hermosas oraciones, hermanos. Espero que ustedes puedan tomarle una foto, que puedan seguirla viendo durante este día y seguir repitiendo estas oraciones, y no solo repitiéndolas, sino creyéndolas y diciéndole al Señor: aquí están mis hijos, Señor. En este tiempo de tantas dificultades, mis hijos te necesitan. Gracias por habernos acompañado, mis hermanos. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Damos gracias a Dios porque Dios nos oye y vemos su mano poderosa obrando en nuestros hijos. Somos personas de fe y creemos que cuando nosotros le decimos a Dios, papá, en ese momento Él responde y dice: ¿qué quieres, mi hija? Esta mañana, cuando nosotros le dijimos: Padre, nuestros hijos te necesitan, Él respondió: sí, hija, yo los estoy cuidando. Y en esta mañana le damos gracias a Dios, porque no somos nosotros quien cuidamos a nuestros hijos, es nuestro Dios, y Él los cuida mucho mejor que nosotros. Dios los bendiga, nos vemos mañana, bendiciones, cuídense mucho y que la gracia y el amor del Señor sean con ustedes. Amén.